Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista, Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo del año 1927, hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Fue criado por sus abuelos maternos Tranquilina Iguarán Cortés y el coronel Nicolás Márquez, quien fue pieza fundamental en su vida, cuya personalidad influyó en varios de sus personajes. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito. Hablo de nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez, quien fue figura principal del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Jesuita en San José en el año de 1940. Después, gracias a una beca otorgada por el gobierno, fue enviado a Bogotá, donde lo reubicaron en el Liceo Nacional de Zipaquirá, población a una hora de la capital bogotana, culminando allí sus estudios secundarios. Después de su grado en el año 1947, permaneció en Bogotá. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dedicó especialmente a la lectura. Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su trabajo como escritor. Toda su riqueza de tradiciones transmitidas por sus abuelos inspiró buena parte de su obra. Su deseo de ser escritor crecía. Publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en el año 1947 en el diario El Espectador. Después del Bogotazo en el año 1948, una sangrienta revuelta desatado por el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del año 1948. La universidad cerró indefinidamente mientras Gabo se trasladó a la Universidad Nacional en Cartagena. Empezó a trabajar como reportero del Universal en el año 1950, renunciando así a convertirse en abogado y se dedicaría al periodismo. Viajó a Barranquilla para trabajar como reportero y columnista del periódico El Heraldo y participó activamente en las tertulias literarias del llamado Grupo de Barranquilla. Viajó a Aracataca con el fin de vender su casa natal, pero siente que su verdadero interés es escribir sobre el mundo de su infancia y, aunque Gabriel García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, algunas, como la Universidad de Columbia y New York, le concedieron un doctorado honoris causa en letras en el año 1954. Ingresó a la redacción del periódico El Espectador en el año 1955. Publicó su primera novela, La hojarasca. En este primer libro y en algunas de las novelas y cuentos empezaron a distinguirse la aldea de Mocondo y algunos personajes que configurarían a 100 años de soledad. La publicación del relato de un náufrago por entregarse en El Espectador es censurado por el régimen de Rojas Pinillas y Gabriel García Márquez parte al exilio. Se casó con Mercedes Barcha en marzo del año 1958. Tuvieron dos hijos, Rodrigo, nacido en Bogotá en el año 1959, convirtiéndose en cineasta, y Gonzalo, nacido en México 3 años más tarde. La revista Mito en este mismo año publicó El coronel no tiene quien le escriba, libro que terminó en enero del año 1957 en París. En el año 1962 publicó la novela La mala hora, recopilación de cuentos Los funerales de mamá grande. Gabriel García Márquez tenía residencia en las ciudades de París, Bogotá y Cartagena de Indias. Vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, lugar donde se había establecido desde los comienzos de los años 60 y donde escribió 100 años de soledad.